Amigos, qué gusto de verdad hoy poder compartir un mensaje. Y bueno, siempre estos mensajes nos emocionan bastante porque estamos pues ya previos a tener nuestra cena de Nochebuena. Mañana, pues en muchos lugares aquí en México celebramos la Nochebuena. Mañana 24 de diciembre, para nosotros es un día importante y bueno, es un día en el que aprovechamos para estar toda la familia reunidos y celebrar algo que definitivamente cambió la historia de la humanidad. Así que hoy hay un mensaje que quiero compartir con usted. Y yo espero que este mensaje usted lo pueda compartir con alguien más. Porque sabe, algunas personas piensan que nosotros celebramos la Navidad y lo celebramos en esta fecha por ignorancia y no es así. No celebramos por ser ignorantes, al contrario. Sabemos lo que estamos celebrando y quiero comenzar diciéndole algo que es importante. Todos los que conocemos la Biblia, toda la familia en Cristo, no celebramos un día, celebramos un acontecimiento. Se lo repito, los que somos de la familia de Cristo no festejamos un día, festejamos un acontecimiento. Es decir, para nosotros no es tan importante el que el 25 sea Navidad o no, pero sí es importante el acontecimiento, el hecho de que Jesús nació, y eso es lo que nosotros celebramos. Y el título de este mensaje se llama El verdadero Santa, el verdadero Santa, porque bueno, Santa es el personaje en el mundo en el que de alguna manera es la imagen de la Navidad. Santa en el mundo, ojo, en el mundo Santa es la imagen de la Navidad. Pero nosotros tenemos que saber quién es el verdadero Santa. ¿Quién es el verdadero Santa? Y mire, ¿se ha preguntado usted alguna vez por qué se celebra la Navidad el 25 de diciembre? A lo mejor sí se lo ha preguntado, a lo mejor no tiene la respuesta. Mire, Roma fue pues un ejército que en su momento pues conquistó el mundo. Pero los griegos, con su filosofía, ellos fueron los que realmente conquistaron al mundo porque todos adoptaron la cultura griega. Los mismos romanos adoptaron esa cultura. Los persas celebraban a un dios precisamente el 25 de diciembre. Y es el dios del sol. Ellos, el 25 de diciembre, celebraban al dios del sol, los persas. Pero, bueno, pues la gente en Roma adoptó esa cultura. Y bueno, ellos por mucho tiempo estuvieron también adorando al dios del sol. Por eso es que luego, en esa cultura, ponían en los árboles, ponían figuras esféricas, porque esas figuras esféricas pues representaban de alguna manera como que el sol. Pero recuerde usted que la primera iglesia pues tuvo una persecución muy fuerte. A la gente que era cristiana pues la perseguían y la mataban. Pero fue hasta el año 313 después de Cristo cuando en Roma pues finalmente aprobaron
a los cristianos como una religión. Es decir, ya dejaron de perseguirlos, de matarlos, y ya era como una religión. Y fue el emperador Constantino, de hecho, el que de alguna manera hizo como que no solamente oficial, sino que ya hubo una conversión masiva de gente que se entregó a Cristo por medio del emperador Constantino. Entonces, como ahora Roma ya tenían como una religión como tal, la religión cristiana, porque eran muchos. Y mire, esto fue también como un tema político. Al emperador le convenía que ya la religión cristiana fuera aprobada, porque era mucha la gente. Por mucho tiempo trataron de callar, trataron de eliminar, de erradicar a los cristianos, pero no pudieron. ¿Y por qué no pudieron? Bueno, pues porque usted y yo sabemos quién es Cristo, ¿verdad? Es el que fue, el que es y el que será. Entonces, no pudieron, y hasta el día de hoy mucha gente sigue atacando a Israel, y Israel, mire, a pesar de ser una nación muy pequeña, ahí sigue fuerte. Pero bueno, entonces, cuando hay esta conversión masiva, pues mucha gente se convierte a Cristo, empieza a creer en Cristo. ¿Pero qué cree? Empiezan a creer en Cristo, pero no tienen conocimiento de la Biblia. Le vuelvo a explicar. Mucha gente empieza a creer en Cristo, se convierte a Cristo, pero sin conocer la Biblia. Y tristemente eso es algo que hasta el día de hoy pues sigue pasando. Porque entonces cuando alguien se convierte pero sin conocimiento, lo único que hace es seguir patrones. Entonces en ese tiempo lo que ellos hicieron, como la cultura persa en ese tiempo celebraban al Dios del Sol, ellos dijeron, bueno, no, nosotros vamos a celebrar ese día como el nacimiento de Cristo. Y fue que empezaron ellos como para desplazar esa cultura. Entonces dejaron de adorar al Dios del Sol y empezaron entonces a recordar el nacimiento de Jesús. Entonces ya no es que estuvieran adorando al Dios del Sol, ahora ellos estaban recordando el nacimiento de Cristo, pero aprovecharon ese día porque era un día en el que había mucho alboroto, mucha algarabía, mucha fiesta para ellos. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? De alguna manera quitar esa cultura persa para entonces adoptar esa otra cultura romana, y empezaron a festejar de alguna manera el nacimiento de Cristo. Ahora, algo que hemos estado predicando, algo que usted y yo sabemos, es que la palabra Navidad, sabemos cuál es el origen, y es nacimiento, es natividad. Entonces, cuando usted y yo decimos feliz Navidad, estamos de alguna manera diciendo feliz nacimiento. Usted y yo estamos recordando que ese día alguien nació. ¿Quién nació? Bueno, el Mesías. Ahora, algo interesante es, me gustaría que viéramos Filipenses capítulo 2, versículo 6. El apóstol Pablo aquí le está dando una revelación a los filipenses. Y mira lo que dice este versículo. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejantes a los hombres. Mire, aquí lo que el apóstol Pablo está haciendo es confirmando
que Dios mismo tomó la figura, la forma de hombre y vino aquí. Jesús nació. Dios mismo, hecho hombre, así tal cual como lo enseña la palabra, en un pesebre, así fue como Él nació. Y aquí está, Él se despojó. Entonces, a quien usted y yo, el nacimiento que usted y yo celebramos, es este, el nacimiento del Hijo de Dios. El nombre, usted y yo lo sabemos, Jesucristo. Ahora, ¿por qué y para qué vino? ¿Por qué y para qué es importante este acontecimiento? Bueno, uno de los versículos que son muy conocidos, Juan 3:16, ahí usted y yo podemos encontrar uno de los propósitos principales por los cuales Jesús vino aquí. Juan 3:16, dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, ese Hijo que Dios envió es Jesucristo, al que usted y yo recordamos en la Navidad. ¿Con qué propósito vino? Bueno, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Él vino a darnos vida eterna. ¿Por qué? Porque usted y yo, a causa de nuestro pecado, a causa de la caída del hombre, estamos separados de Dios. Pero con ese acontecimiento, con la Navidad, es que ahora todo aquel que cree en aquel que nació y que recordamos, pues sí, cada 25 de diciembre, aunque usted y yo lo recordamos todos los días, pero el día en el que de alguna manera hemos apartado para festejarle, todo aquel que cree en ese que recordamos, el de esa Navidad que festejamos, ahora tiene vida eterna, porque por medio de Él es que tenemos nuevamente conexión con el Padre, porque la Biblia dice que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Usted y yo tenemos salvación y vida eterna solamente por Jesucristo, por aquel que nació un día, por aquel que siendo Dios no le importó tomar la forma de hombre, venir a este mundo, sufrir, tener las tentaciones, ser perseguido y morir en una cruz. A Él no le importó nada de eso. Mire, es como decir, Él se bajó de un rango. Él, siendo Dios, se hizo como los hombres y vino aquí. Y ese sacrificio perfecto que Él hizo en la cruz es el que ahora nos da un pase automático para tener salvación y vida eterna. Su nombre es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, Juan capítulo 10, versículo 10. También es un versículo muy conocido. Y mire, aquí podemos encontrar también uno de los propósitos por el cual Jesús vino, por el cual tuvo que ocurrir este acontecimiento que es la Navidad. Dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ese es el propósito del enemigo de Dios, ese es el propósito del diablo. Pero fíjese, son palabras de Jesús. Dice, yo he venido. Es decir, Él tuvo que nacer y nació con un propósito. ¿Cuál fue uno de esos propósitos? Yo he venido. Él vino desde el cielo. Nació a través de una virgen. Y todo lo que usted y yo leemos acerca del nacimiento es real, no es ficción. ¿Y a qué vino? Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. La vida y el gozo que el enemigo le había quitado, Él ha venido a devolvérsela.
Ese es uno de los propósitos por el cual tuvo que nacer el Hijo de Dios. Amén. Le damos un fuerte aplauso. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mire lo que dice ahí. Para esto apareció el Hijo de Dios. Él vino a deshacer todas esas obras que a ti y a mí nos tenían esclavizados. ¿Cuántas personas conoce usted que vivían en depresión, que tenían pensamientos de suicidio? Personas que de pronto sentían que su vida ya no tenía sentido. Personas que vivían agobiadas por sus actos. Personas que en algún momento por ignorancia se metieron en temas de hechicería, de idolatría, y entonces están pagando consecuencias. ¿Sabe? Por todo eso usted y yo teníamos que pagar. Pero esas obras del enemigo, eso es lo que Cristo vino a deshacer también. Para que usted y yo ahora podamos vivir con libertad y con la seguridad de que tenemos una salvación. Y Jesús mismo dice que de sus manos nadie nos puede arrebatar. Amén. Le damos un aplauso a Dios. Entonces, de alguna manera podemos decir que Él vino a librarnos del poder de la muerte. ¿Por qué? Porque todo aquel que en Él cree no se pierde y tiene vida eterna. Él nos ha librado del poder de la muerte, pero también Él nos ha librado del pecado, de las obras del enemigo. Eso fue lo que Él vino a hacer por nosotros. Pero cuando usted y yo escuchamos el Evangelio, cuando usted y yo lo leemos y lo entendemos, nos damos cuenta que hay muchos beneficios. Hay muchas cosas que Jesús hizo por usted y por mí. El mismo libro de Isaías dice que nosotros, a través de su sacrificio, también podemos experimentar la sanidad. Hay muchas cosas que usted y yo tenemos que aprender a través de las Escrituras. Por eso, iglesia, es que nosotros siempre le motivamos a que usted lea la palabra, para que usted, sepa que Jesús vino. Y no vino solamente de paseo, su muerte no fue en vano. Y solamente usted y yo vamos a poder reclamar lo que usted y yo conocemos y sabemos que nos pertenece. Por eso es importante que usted y yo conozcamos de la palabra. Por eso es importante que usted y yo leamos de las Escrituras. Entonces, lo que usted y yo celebramos, la Navidad que usted y yo celebramos, iglesia, es decir, el nacimiento que usted y yo celebramos es el de Jesucristo. Ese es el nacimiento. Los persas celebraban al dios del sol, pero después
la primera iglesia dijo, bueno, nosotros vamos a celebrar el nacimiento de Cristo. Entonces sí, lo que en aquellos tiempos mucha gente tomaba para adorar a un Dios que no es el Dios que usted y yo conocemos, el Dios, el único Dios verdadero. Bueno, ahora de alguna manera en muchos lugares se ha adoptado para ese día poder recordar que Jesús vino a este mundo, que Jesús nació. Y bueno, hay muchos estudios donde podemos entender, la Biblia no lo dice, y algo que comenté hace unos días es, si realmente fuera importante saber la fecha exacta en que Jesús nació, ¿usted cree que la Biblia no nos lo dijera? El mismo apóstol Juan estuvo caminando con Jesús. ¿Usted cree que el apóstol Juan no sabía cuál era el cumpleaños de Jesús? Sí lo sabía. ¿Y por qué no lo anotó en ninguno de los evangelios? ¿Por qué no lo dijo Mateo, que caminó con él? ¿Por qué en las cartas de Pedro no se menciona? Porque realmente la fecha no es importante. Lo que sí es importante es el acontecimiento. Aunque sí hay estudios muy profundos donde podemos, aunque la misma Biblia no lo dice, pero sí hay algunos estudios donde podemos creer cuál fue la fecha o cuáles fueron los meses o la temporada en la que Jesús nació. Y bueno, los estudiosos dicen que pudo haber sido entre el mes de septiembre y octubre. ¿Por qué? Porque bueno, todas las fiestas del Antiguo Testamento, todas esas fiestas tenían una relación con lo que acontecería después, es decir, con Jesús. Y bueno, se cree que en una de las fiestas, que es la fiesta de Sucot, era el anunciamiento del nacimiento del Mesías. Y las fiestas de Sucot son más o menos entre el mes de septiembre y octubre. Esto es algo que se cree, pero no está en la Biblia. Por eso no lo enseñamos. Pero volvamos nuevamente a nuestro mensaje de hoy. Recuerde que hoy usted y yo vamos a darnos cuenta quién es el verdadero Santa, el de nuestra Navidad. El Santa de nuestra Navidad, de la Navidad cristiana, no la de la Navidad pagana. ¿Por qué? Porque mire, en el año 313, le digo, fue cuando de alguna manera se aprobó ya como una religión a la cristiandad. ¿Pero qué cree? Empezaron, le digo, a recordar el nacimiento de Cristo el mismo día que otro grupo festejaban al Dios del Sol. Pero en ese tiempo aprovechó un hombre, San Nicolás, para empezar a hacer regalos. Entonces él dijo, bueno, como ese día es un día de mucha fiesta, entonces él era un hombre, no conozco muy bien la historia de San Nicolás, pero era un hombre que pues creo que había renunciado a su fortuna y con el dinero que tenía, bueno, él hacía mucha caridad, hacía regalos. Y él empezó a regalarle a la gente que menos tenía, San Nicolás. Y fue hasta el siglo XIX cuando una marca de refresco de color rojo, llamada Coca-Cola, ellos dijeron, bueno, en la época de invierno nosotros tenemos muy poca venta. ¿Y qué cree? Ellos dijeron, vamos a retomar a San Nicolás. ¿Pero qué cree? El diminutivo de Nicolás es Claus. Claus es el diminutivo de Nicolás. Entonces, en vez de San Nicolás, pusieron Santa Claus, porque es el diminutivo. Y entonces la Coca-Cola, piénsele tantito, ¿cuáles son los colores de Santa Claus? Rojo, negro, los colores de Coca-Cola. ¿Y qué cree? Se empezó a disparar la mercadotecnia con Santa Claus.
Entonces, el Santa que el mundo, la imagen que la gente toma de la Navidad es producto de la mercadotecnia. O sea, realmente sí existió San Nicolás y fue un hombre que hacía caridad y que sí daba regalos, pero él nunca lo hizo con una mala intención, lo hizo con una intención de ayudar y de dar. Pero la mercadotecnia lo tomó y ellos fueron los que le dieron una figura y dijeron, bueno, pues que sea un señor así, gordo, con barba, y ellos fueron los que le dieron la figura. Y de hecho, cheque usted los comerciales tan creativos que ellos tienen. Y entonces es que se dispararon las ventas, pues tremendas, ¿verdad? Se dispararon tremendas. Entonces, ese Santa Claus al que mucha gente toma como una figura de la Navidad, no es otra cosa más que producto de la mercadotecnia. Aunque San Nicolás sí existió, bueno, el Santa Claus, la figura que usted y yo conocemos, fue una figura creada por la mercadotecnia. Pero sabe, sí, usted y yo tenemos una figura. Y el santo que usted y yo recordamos no es cualquier santo. No es una obra, no es una ficción, no es algo que salió de la creatividad de un hombre. Es el que es 3 veces santo. Y su nombre es Jesucristo. Usted y yo sí tenemos un santa al que celebramos, pero es el Santo de Israel, es el Hijo de Dios. Ese es al que usted y yo recordamos. Es el que usted y yo recordamos. Entonces, cuando la gente allá afuera le diga, oh, usted por ignorancia es que celebra ese día la Navidad. No, usted no es ignorante. Por eso le estamos enseñando. Usted conoce la historia. El detalle es que mucha gente utiliza cierta información para acusarle. Mucha gente ocupa cierta información para condenarle, para señalarle. Pero cuando usted realmente sabe lo que está haciendo, iglesia, usted y yo como pueblo de Dios, claro que tenemos que recordar y celebrar que un día Jesús vino a esta tierra. Y sí, lo hacemos con una gran fiesta y sí lo hacemos en la medida de nuestras posibilidades. Mire, he conocido a gente que de pronto dice, no, pero es que, ¿cómo se les ocurre esos días dar regalos? Tienen todo el año para dar regalos, ¿por qué precisamente lo tienen que dar ese día? Porque ellos dicen que eso es algo pagano. Pero le digo una cosa, la gente que de pronto me ha dicho eso, y a muchos conozco, son gente mezquina. En el resto del año no dan nada, y mucho menos ese día. Si Dios le ha dado la provisión y usted puede darle un regalo a su familia, hágalo. ¿Por qué ofenderá a Dios eso? Pero hágalo de la manera correcta. Algo que les hemos predicado hasta el cansancio es, nosotros como pueblo de Dios, ese día podemos festejar, podemos tener una cena, podemos tener una gran fiesta, sí, pero que el centro de esa reunión sea Jesús. Si Jesús ese día no es recordado, finalmente terminó siendo una fiesta pagana, aunque usted sea cristiano. Si usted tiene una posada con su ministerio o en alguna iglesia, pero el centro no es Cristo, termina siendo una reunión común, normal. Pero cuando el centro es Jesús, usted y yo lo que estamos haciendo es adorarle, porque adorarle es siempre reconocerle, es siempre saber que tenemos a un Dios que es verdadero, un Dios que es real y un Dios del que siempre podemos notar y predicar de sus bondades. Iglesia, usted y yo celebramos a un santo, pero al que es 3 veces santo, y su nombre es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén?
¿Cuántos dicen amén? Entonces, pastor, ¿cuál sería la fecha correcta en la que tendríamos que celebrar entonces la Navidad? Pues mire, usted y yo tomamos como referencia el día 25, el 24 de la noche, y está bien. Porque lo importante es lo que está en su corazón, lo que usted realmente está haciendo. Pero la Navidad, iglesia, y creo que ese es el mensaje que quiero dejarles. Lo que le platiqué anteriormente es importante porque es historia. Que la gente no le diga que usted es un ignorante, no, usted sabe. Pero lo que hacemos, lo hacemos con conciencia, con conocimiento. Pero algo que sí es muy importante es que usted y yo entendamos que la Navidad es un asunto personal. ¿Sabe? La Navidad, le acabo de enseñar hace un rato, Navidad es nacimiento. Usted y yo recordamos que un día Jesús nació en esta tierra. La pregunta es, y yo se lo quiero preguntar a usted que nos está viendo a través de un dispositivo, ¿Jesús ya ha nacido en su corazón? Porque Él vino y nació en este mundo. Pero la Biblia nos enseña que es en el momento en el que usted y yo lo recibimos, cuando Él nace en nuestra vida, cuando usted y yo nacemos de nuevo. Por lo tanto, la Navidad es un asunto personal. Porque tu Navidad, la fecha de tu Navidad, es cuando Jesús nació en tu corazón. Lo triste es que hay personas que pueden ir a una iglesia, escuchar un culto, pero Jesús no ha nacido en su corazón. Para ellos no hay Navidad, porque Jesús no ha nacido. Yo no sé si usted recuerda el día que le entregó su vida a Jesús, el día que usted le abrió su corazón para que Él viniera a su vida. Ese día es su Navidad. Ese día es el que usted tiene que recordar como su Navidad, el día que Jesús nació en su corazón. Y lo triste es que usted parta de esta tierra y que Jesús no haya nacido. ¿Sabe? Yo no recuerdo la fecha exacta en la que junto con mi esposa recibimos a Cristo. No lo recuerdo. Recuerdo solamente que cuando el pastor dijo, ¿quién necesita a Jesús en su vida? Desesperadamente, junto con mi esposa, nos paramos enfrente y le dijimos, necesitamos a Jesús. Ese día Él nació en nuestra vida. Sin embargo, hace unos días, la pastora me hizo una llamada y yo la veía muy contenta y me dice, Pastor Heriberto, le tengo un regalo que no me lo ha dado, pero voy a ir pronto por él. Pero sabe, es un regalo que yo lo voy a enmarcar, porque resulta que entre muchas cosas que ella tiene, encontró las boletas de cuando mi esposa y yo recibimos a Cristo y llegamos por primera vez. Es decir, para mí, ese es como mi acta de nacimiento, porque es cuando volví a nacer. Entonces, ahora que yo tenga ese documento, sabré cuál es la fecha de Navidad, mi fecha de Navidad. Yo le pregunto, ¿Jesús ya nació en su vida? Porque también cuando Jesús nace en la vida del hombre no es la misma.
Si usted sigue siendo la misma persona que era antes, tiene que reflexionar si realmente Jesús ha nacido. Porque cuando Jesús nace en la vida del hombre no vuelve a ser la misma. Iglesia, estamos a un día de donde seguramente muchas familias se van a reunir. Estamos a un día de que en muchas naciones, muchas personas estén reunidos con un motivo de celebración. Y yo quiero que este mensaje, yo espero que este mensaje pueda llegar a los oídos y a la vida de mucha gente. Porque quizás en algún momento tomamos la imagen equivocada de lo que es la Navidad. Y mire, a veces la gente no hace las cosas con una mala intención. El problema es cuando a veces una idea que no está mal intencionada, de repente el enemigo llega y la desvirtúa. Yo de verdad quiero y espero que usted tenga una hermosa Navidad en compañía de toda su familia. A nombre de este ministerio, a nombre de toda la iglesia Aviva Altamira, a nombre de mi familia y de un servidor, hoy quiero terminar este mensaje como generalmente no lo hago cuando se hace una transmisión, lo hacemos aquí en el culto. Normalmente la transmisión se termina antes, pero siempre terminamos un culto, el culto orando, más no así la transmisión. Pero hoy quiero terminar haciendo una oración por usted, una oración por su familia. Y si Jesús no ha nacido en su corazón, yo quiero darle la oportunidad de que este día eso ocurra en su vida. Yo le pido aquí a la congregación que nos pongamos todos de pie y que todos al mismo tiempo hagamos esta oración. Pero esta oración no tiene sentido si no se hace de corazón. Yo no sé en dónde usted se encuentre, no sé qué es lo que usted esté viviendo en este momento. Quizás está usted muy lejos de casa. Quizás sí está en casa, pero solo. Quizás está usted desesperado porque dice, yo no sé qué voy a cenar mañana. Creo que este no ha sido un buen año para mí. Pero mire, cuando Cristo viene a nuestra vida cambia por completo. Yo no sé si usted ha pensado que su vida no tiene sentido, pero cuando Cristo viene a nuestra vida cobra un sentido. Juan 10:10 dice que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia, usted y yo la podemos vivir en el momento en el que usted y yo tenemos esa Navidad que todos celebramos. En el momento en el que Cristo nace en su corazón, su vida cambia. Así que yo quiero comenzar haciendo una oración en donde, si usted lo hace con fe y de corazón, ahí juntos vamos a recibir a Jesús. A través de esa oración, si usted nunca lo ha hecho, allí usted empezará a vivir su primera Navidad. Así que ahí donde está, repita conmigo. Si usted lo puede hacer en voz alta, hágalo. Porque la Biblia dice que si nosotros confesamos con nuestra boca y creemos en el corazón que Dios levantó de los muertos a Jesucristo, dice que entonces seremos salvos. Esa es una oración que te da salvación. Pero cuando la hacemos, es cuando Cristo nace en nuestro corazón. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora te abro mi corazón, te recibo en él
como mi único y suficiente Señor y Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados. Creo en ti y en ese sacrificio en la cruz. No sé el día exacto en el que naciste, pero sé que lo hiciste. Y hoy naces en mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Le damos un fuerte aplauso a Dios. Pues sabes, si es la primera vez que tú has hecho esta oración, yo te quiero felicitar porque hoy es el día de Navidad para ti. Y bueno, pues toda la iglesia queremos desearte una feliz Navidad y próspero año nuevo. Que Dios te bendiga.